Pues bien, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera emisión de esta serie de podcasts que hemos intentado realizar con mucho cariño para todas las personas que nos escuchan en algún momento y en algún lugar de este planeta. El día de hoy vamos a platicar un poco de cine y de derecho. Para ello me di a la tarea de jugar un equipo que tuviera aptitudes jurídicas, técnicas, pero también cinéfilas, y eso no es nada sencillo. Está fácil. Pero bueno, no somos expertos en el tema, así que voy a aplicar la que aplica Quentin Tarantino. Y dice Quentin Tarantino: yo no fui a la escuela de cine, yo fui al cine. Y eso es vital en este tema, porque el cine es un arte. Entonces, quiero presentarles a los compañeros que el día de hoy nos acompañan. Por una parte está Darbey López Mendívil, es abogado conocido aquí en el medio, alias el Darbey, le llaman por acá. Darth Vader. Darbey, Bueno. Darth Vader. No, Y por buenas acá tardes. Marco Mendoza, alias el melómano, ¿no? Porque también le gusta mucho la música. Lo bueno es que es el melómano y no el mitómano, ¿no? No, ni megalómano tampoco. Y ni megalómano. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, amigos. Un placer. Y gracias por aceptar la invitación, No, hombre, tomarse a ti. este día, sobre todo en tan particular, porque han de saber por ahí que es domingo. Así que ni eso nos va a detener para platicar un poco sobre este tema tan interesante. Así que voy a comentar un poco. Pues ya mencionaba que Darbe es abogado, servidor público, con experiencia en el litigio, y también adicto al cine. Y por una parte Marco Mendoza es un también conocido comunicador aquí en la entidad, que escribe, que razona, que es encargado de temas de imagen institucional y también particulares. Es una persona con mucha experiencia y también adicto al cine, y eso nos hace tener una buena sinergia con los tres. Así que voy a empezar con una pregunta, como le llaman en el medio, detonadora o detonante, ¿no? Yo haría la siguiente cuestión. ¿Por qué consideran ustedes que a la gente que no es abogada le gusta tanto el cine de abogados o el cine de los juicios? En cualquier parte, dígase cine norteamericano, dígase cine europeo, aunque tenemos gran influencia nosotros aquí en esta parte de Sonora, de México, por la cercanía con Estados Unidos y Hollywood y el poder de Hollywood. Pero con independencia de eso, ¿por qué es tan atractivo este tipo de cine? No sé. Bueno, el cine pues es pues es un arte, ¿no? Es algo que se disfruta, es no tan desafiante quizá como leer un libro, se disfruta mucho más el ver los dilemas morales que se plantean, las cuestiones que involucran aspectos como la justicia, ellos involucran valores que son esenciales y fundamentales. Muchas personas incluso que pudieron haber visto películas de cualquier tipo, no solamente de derecho, pero los que tenían una inclinación al estudio del derecho o una carrera, se pudieron haber sido muy influenciados por alguna película en el que se conflictúa una situación que desencadena un dilema moral en el que se decide entre un bueno, el malo, uno que viola la ley, uno que es castigado, uno que juegan esos juegos de la lógica, esos juegos de ajedrez, esos argumentos que muchas veces resultan ser muy inteligentes y que te sorprenden y que llegan a constituir frases célebres, ¿no? Que incluso incorporas en la vida cotidiana. Creo que eso ha jugado un papel muy importante, no solamente en el cine, en largometrajes, ¿no? También en producciones como en series, ¿no? Que sin tanto rigor intelectual se han producido y que se han hecho muy famosas. Yo creo que de ahí viene mucho del interés de muchos jóvenes por decir: oye, yo quiero ser abogado porque quizá una película, un libro, una situación que desencadenó ese gusto, ¿no? Yo creo que por ahí. Tiene que, antes de darle solo sé a Marco, porque recordé, hace poquito terminé una biografía de Vladimir Putin, que es un libro llamado El Nuevo Zar, y menciona en la biografía que cuando era joven fue al cine y vio una película de espías de la KGB, Ajá, ¿no? Entonces dice, en este momento él decidió, según la biografía,
ser espía de la KGB, y fue que se lista o que va y acude a una oficina de inteligencia, ¿no? Y quiero ser espía, ¿no? Bueno, estudia algo, le dicen, pero que desde ahí el propio gobierno lo ubica y lo coloca en las áreas específicas para encauzarlo y que llegue a ser espía de la KGB, lo cual logra, ¿no? Pero es abogado, ¿eh? Es abogado, sí. Es abogado, aparte es abogado. Y pues judoka. Y judoka. También tenemos esas similitudes. Pero sí. También el color de ojos. Pero lo comento porque es esa influencia que mencionas del claro. cine, ¿no? Claro. Puedes ver una película que cambia, hace algo adentro, detona algo. Sí, por supuesto. Influye. Por supuesto. Entonces, como le pasó a esta persona, ¿no? Que comento. ¿No? ¿Y tú, Marco, qué opinas? Fíjate que muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué a la gente que no es abogada le gusta el cine? ¿Por qué a la gran mayoría de los seres humanos que ven cine, aunque yo sí sé que son muchos abogados, pero pues la gran mayoría de los seres humanos no son abogados, y por qué les conecta el cine? Fíjate, hay un psicólogo estadounidense muy importante para la comunicación y el cine que se llama Jerome Bruner. Jerome Bruner dijo que los seres humanos somos seres narrativos, ¿no? Que el ser humano se clasifica básicamente en dos: el ser humano racional, científico, y el ser humano narrativo, ¿no? Entonces, los seres humanos hemos conocido nuestra existencia, nuestra historia y el mundo a través de contar historias, ¿no? Y el cine es eso. El cine es contar historias. Ahora, ¿por qué son tan populares? ¿Por qué a la gente le gusta tanto? Porque en sí los juicios, los tribunales, es el drama humano. Es el drama mismo, ¿no? De hecho, cuando nace el cine, casi nace con el cine una película muy importante en la historia del cine que se llama El caso Dreyfus. Es un caso en Francia que conmovió y dividió a la opinión pública en Europa, en Francia y en el resto de Europa, de un capitán del ejército francés de origen judío y que fue falsamente acusado de traición, ¿no? Y esta película, que por cierto la hace Georges Méliès en 1899, el cine nace en diciembre de 1895, es la fecha que manejan. Entonces casi con el nacimiento del cine se da. Entonces el cine descubre que el tema del derecho y la justicia es material buenísimo para contar historias, porque refleja el drama humano, la búsqueda de justicia, la búsqueda de la verdad, ¿no? Es por eso que atrapa un elemento tanto básico, ¿no? Sí, claro. A través de estas historias, obviamente, se identifica, se conecta el ser humano y se ve reflejado su misma experiencia humana, ¿no? En estas historias, pues, que son muchas, ¿no? Fíjate, y nace casi con el cine. Tienes razón, Marco. Hay un libro que de repente quizá también recuerde de los años de universitarios. Es un libro muy delgadito, pero muy, muy importante para la formación de los procesalistas en el ámbito del derecho, de un tal Francesco Carneluti. Este tipo escribió un libro que se llama ¿Cómo se hace un proceso? Y habla de los procesos italianos penales de su época, ¿no? Del siglo XIX, por allá. O principios del siglo XX, realmente no recuerdo exactamente cuándo fue la época de Carneluti, pero nos habla de la historia de cómo al ser humano le gusta el drama, ¿no? Entonces, sí, dice que en Italia, en aquellos años, pues no había televisor, no había ni periódico, entonces tenías que encontrar la manera en que la gente estuviera tranquila o que se entretuviera. Así que en lugar de ir al cine, a la matiné el domingo, iban al tribunal, ¿no? Sí. Vamos a ver, aquí van a juzgar porque robó ahí unas ovejas, ¿no? Ahí en Sicilia. Entonces iban y veían todo ese tema. Y la gente siempre ha estado muy, muy inmiscuida con eso del drama. O sea, hay un poquito de morbo sano, creo yo, pero... Era más barato que el teatro. Sí, pues, era más barato que el teatro. Era más barato que el teatro. Sí, era considerado como... De hecho, al inicio del cine era considerado un espectáculo barato. No sé si se recuerden. Tenía muy poco prestigio y los actores que se prestaban o participaban en el cine no eran considerados de muy buenos actores y lo consideraban como un espectáculo vulgar, ¿no? El cine, ¿no? Al inicio. No, de hecho siempre ha sido más popular y de ahí viene la palabra popular. Lo cierto es que con esta idea de Carneluti, uno podría creer que nos separamos de eso, pero recordemos cómo la influencia no solamente del cine, de determinados libros, viene y nos trae
por lo menos acá a México, a diferencia de Estados Unidos, la nueva idea del drama. Uh-huh. Es decir, hoy los abogados, y hay un tanto de cierto en que cuando se instalan aquí los nuevos juicios penales, hoy te piden ser un contador de historias. Uh-huh. También la importancia del storytelling para que tú impongas una narrativa, para que construyas un caso y lo expongas con drama, porque es muy importante que tú influencies a quien te escucha. Entonces, creo que el cine ahí aplanó cierto espacio para que se llenara. Hoy tienen más peso películas que antes nosotros veíamos como de un sistema distinto, uh-huh. pues, ¿no? Pero hoy ver Matar a un ruiseñor o leer Matar a un ruiseñor o ver, por ejemplo, A Few Good Men con Tom Cruise y Jack Nicholson, uh-huh. cómo los intercambios en la corte hoy se pueden suceder. Una serie que fue muy llamativa de American Crime History de O.J. Simpson, que fue la primera, es esencial para que incluso los estudiantes aprendan el sistema acusatorio uh-huh. aquí en México. Prácticamente lo estás viendo en espacios y en materias, pues, ¿no? En módulos. De hecho, la que tú mencionas, 12 Angry Men, ¿no? Creo que son 12 hombres molestos o en pugna. Que tengo entendido que es básica para el estudio del derecho en las universidades, porque ahí es donde la duda razonable uh-huh. se convierte en el motor narrativo de la historia, ¿no? Uh-huh. Uno tiene una vida... Sí. El jurado número 8 está en la sala de deliberación, el jurado interpretado por genial Henry Fonda, papá de Jane Fonda, tiene la duda razonable y dice, yo no tengo la certeza de que el culpable de homicidio, de matar a alguien, este muchacho, sea real, pero tengo una duda razonable. Y la duda razonable es el hilo conductor de toda la historia. Bueno, pero además va aderezado con otras cosas. Los enormes prejuicios. Sí. Enormes prejuicios de todo tipo. Pues, de una sociedad norteamericana de los 60s. 57. Sí, aunque está ambientado un poco antes. Sí, está ambientado un poco antes. Está ambientado un poco antes cuando el racismo había una clasificación muy clara, pues entre tú eres de color y tú no, y la verdad es que ese fue un tema predilecto para muchas películas que fueron muy exitosas, como la que ya habíamos comentado, Tiempo de Matar, que es de una novela del escritor John Grisham, en donde una persona va a ser juzgada por agredir hacer justicia por su propia mano, ¿no? Hacer justicia por su propia Samuel mano. L. Jackson. Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey son los principales, ¿no? Y es increíble la trama. Fue una de las primeras películas que yo vi aquí en el cine en Hermosillo. Sí, interesante. Sí, fue. Recordemos que aquí en Hermosillo teníamos otros cine, uh-huh. no sé, era muy asiduo, pero cuando llega esta compañía que después se convierte en Cinemex, uh-huh. Que fue alrededor del 94-95, pues empieza una afición al cine aquí en Hermosillo. Y en un mundo sin internet. Venías de Magdalena, perdón. En un mundo sin internet. Fíjate, no me equivoqué. Ya me lo habías dicho. Ahí está. De Navajoa, pero creciste en Magdalena. Sí, entonces, pues era devorar el cine, pues, ¿no? Era cada y era forma de aprender. Porque cuando ves una película como esas y de repente observas la bandera confederada, ¿no? Dices tú, no, a ver, son los 90s, no puedo entrar a Google para revisar qué es esa bandera, sino que tienes que irte armando de conocimiento para entender el contexto de me acuerdo que esa bandera ya la veíamos con los Dukes de Hazzard. Sí, en el carro, ¿no? Y hasta sentíamos empatía por la bandera confederada, ¿no? Pero es el poder de las historias, de una buena historia entretenida, ¿no? De una serie de televisión. De niños, ¿no? Era una serie de niños, los Dukes de Hazzard, y el general Lee pues la tiene pintada en el toldo. Digo, sí, en el toldo, ¿no? Esa es una generación de películas donde ya empezaron a utilizar mejores o mayores inversiones en producción, ¿no? de cine. Por ejemplo, en la de Dos hombres en pugna,
lo que es importante para esa película y varias películas de esa época, ¿no? Como Matar a un ruiseñor, etcétera, es que realmente no son tan costosas. La producción es relativamente barata. En un solo salón. Y en esa película pero mucho diálogo, sí. ¿no? Es el guión. Ahí el director Sidney Lumet, que después él hizo otra gran cinta, The Verdict, de 1982. Sí. Eso no lo he visto, pero muy buena, te la recomiendo. The Verdict, Sidney Lumet es el debut de Sidney Lumet en 1957. Él de manera magistral, basado en un gran guión. De hecho, ya era una historia que ya se había contado en la televisión. La lleva al cine y casi en su totalidad es en la sala de deliberación del jurado, que puros hombres, ¿no? El jurado todavía no había mujeres, ¿no? A pesar de que en esa época ya había algunos estados como Nueva York, porque es en Nueva York la historia, que ya podían las mujeres votar, pero todavía no avanzan sus derechos, ¿no? Pero como magistralmente, a través de la cinematografía, el lenguaje cinematográfico, va llevando poco a poco al espectador a sumirse en la tensión, ¿no? A través de los encuadres. Es como también una clase de cinematografía, no nomás de derecho. 12 Angry Men, porque va llevando la cámara, la va aprisionando, lo va cerrando el lente, hasta que la tensión lo lleva al límite. Ya no hay espacio, ya no puede respirar el espectador, porque tiene la ley. Así exactamente no se ve nada. Te involucra los primeros en el drama, planos. Pues, ¿no? Es también. Es una maestría de dirección cámara, también. ¿No? Es una maestría de cinematografía, de foto y de dirección también, aparte de derecho, ¿no? Del tema de la duda razonable. Y yo creo que después evoluciona un poco el cine precisamente por la problemática de las épocas. Es decir, la problemática que había con la segregación racial y con esos temas de las libertades civiles, derivados de la guerra de Vietnam también. Posteriormente vinieron cine relacionado con las cuestiones corporativas. Uh-huh. Creo que vino alrededor de los 90 una serie de películas que fueron muy exitosas también, relacionados con las actividades de los corporativos, y que también daban cierta dejo de esperanza y algunas veces la esperanza la mataban. Por ejemplo, como hay una película que a mí me gustó mucho de Matt Damon, en donde él es un joven abogado y está extraordinaria la película. Se llama The Rainmaker. Okay. En donde él, recién egresado como estudiante de la Facultad de Derecho, se une a Danny DeVito, que él era una especie de lo que aquí, por ejemplo, se le conoce como los coyotes, de los que cazan asuntos, ¿no? Entonces hay un actor que para mí es un actorazo, aunque ha tenido una vida muy polémica, que es Mickey Rourke, que sale como una especie de abogado de ese tipo, como de abogado que se ha hecho muy famoso de la defensa más leal, ¿no? Así entonces Mickey Rourke les ayuda, les empieza, pero es un abogado que está exiliado porque tuvo problemas con la justicia. Entonces Matt Damon asesora a una señora cuyo hijo se encontraba muriendo de leucemia y no recibía la atención por parte de una aseguradora. Entonces llevan a cabo una acción civil para combatir la conducta de las aseguradoras, que incluso fue muy polémica hoy hace un año o dos, cuando asesinan a un director de las aseguradoras, y empieza a salir mucho a la luz la problemática que hay con las aseguradoras. Ese tema es muy interesante porque plasma algo que a todos nos inherentemente nos llama, nos motiva como seres humanos. Es el problema del pequeño contra el grande, ¿no? Del débil David contra el Goliat. Exacto. David contra Goliat, exactamente. El corporativismo, ¿no? La empresa que todo lo puede, poderosa, que maneja jueces, el sistema de justicia, que logra colocar a su jurado, que tiene todos los recursos para manejar un litigio que puede durar décadas, mientras la persona que está demandando, ¿no? O sea, no tiene dinero para sostener y necesitan encontrar un abogado
que tenga una visión de la justicia firme, poderosa, persistente, que soporte un litigio, aunque sabe si no va a llegar a algún lugar, ¿no? Es como el caso de Erin Brockovich, por ejemplo, que ella ni siquiera es abogada, ella es asistente de un abogado, de un buen actor. Es una de las películas que yo más padre. Disfruté. Muy bien hecha, muy bien dirigida. Steven Soderbergh, sí el 2000 creo, 2000 más o menos. Yo debo de confesar que subestimaba a Julia Roberts hasta que vi esa película. No, la verdad es que fue un peliculón, fue un peliculón. Sí, está muy bien. Y Soderbergh tuvo una rachita ahí de 2, 3 películas, no todas de abogados, por cierto, pero no sé si es de él la de Traffic, ¿no? Sí, es de él. Es de él. Traffic con Benicio del Toro, sí, por supuesto. Bueno, y muchos actores más, ¿no? Sí, pero tuvo una rachita ahí de 2, 3 películas que, aunque mi director favorito no ha hecho una película en materia de abogados, es Michael Mann. Para mí, Michael Mann, ¿no? Michael Mann es acción. Sí, la verdad es que para mí es yo creo que está de más preguntarte que por qué película, ¿no? Bueno, Hit es un peliculón, pero creo que el último de los Mohicanos también. No es mucho, pero eso es un clásico de la literatura, pues, claro. ¿no? Es un clásico. De Fenimore Cooper. Pero cuando sale esta película de Rainmaker, pues imagina cuántos estudiantes no se veían reflejados en la idea de que ellos incluso podrían estar en posibilidades de combatir con el corporativo más grande, más poderoso, aquel que utilizaba todas las mañas con tal de evitar una condena, pero que incluso la película pinta una situación muy particular. Finalmente se declara en bancarrota y no paga. Es decir, encuentra todavía una salida y te deja una sensación agridulce, porque al final de cuentas todos podemos pensar que en las películas uno anticipa que al final los buenos siempre van a ganar. Pero en este caso él derrota a la aseguradora, pero obtiene una condena importantísima que al final no va a poder cobrar porque se declara en bancarrota y le permite. Entonces, junto con eso empezaron las películas relacionadas con las responsabilidades civiles de grandes corporativos, como una acción civil de John Travolta, que también fue muy parecida, y en la que se pinta la dinámica de un abogado que incluso... Una película menos conocida, que vale la pena tomar nota. Sí, porque incluso y así se llama, una acción civil, y creo que deriva también de un libro, no recuerdo cuál es el actor, pero tiene que ver con cómo combatir las responsabilidades de los corporativos en un drama idéntico al que pasa en la película de Erin Brockovich, que esa pues tiene deriva de hechos reales, la de Erin Brockovich, y también no sé si recuerdan una de hace unos 5 o 6 años de Mark Ruffalo que se llama The Dark Waters. Dark Waters. Que es agua prieta, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pues sí, pero la aguas traduce contaminadas. Y ese también es de un hecho real contra DuPont, ¿no? Sí. Que venía contaminando. Pero lo interesante ahí es que pinta un drama muy importante relacionado con él. Es decir, de cómo él toma riesgos personales más allá. Y ese es un drama que los abogados también viven. Es un tema bien intenso. Sí, tiene que ver con el abogado que litiga, porque el abogado litigante carga con un peso moral muy importante de tener éxito, pero además de eso, aquí él lo lleva más allá, incluso ante las amenazas de su compañero, decirle, oye, ya estás llevando esto muy lejos, nuestro despacho no está para... Es decir, deja una cuestión de justicia porque el aspecto de ganar o perder en el abogado o para la visión del litigante estadounidense y también mexicano, ¿por qué no decirlo? Tiene que ver más con lo que puedas percibir como ingreso o ganancia de carácter. Y cómo envuelves a tu familia. Sí. Porque con las consecuencias. No desconectas, pues, o sea, el trabajo de un abogado que litiga, y también de servidores públicos, pero sobre todo el que litiga, porque está por su cuenta, con sus propios recursos, es difícil porque no es un horario, pues, no es un trabajo de 8 a 3, sino que es un trabajo de todo el tiempo
implica que pierdes muchas veces control sobre tu agenda y hay un momento en que ya no puedes separar lo que es profesional de lo personal y entonces eso empieza a irradiar a nivel familiar. Y por eso encontramos a muchos abogados que se divorcian o abogados que... tienen una inclinación sí, al alcohol. Ajá. O se separan de los hijos y empiezas a tener conflictos porque la función del abogado y lo que se refleja en este tipo de películas, como el propio puedes perder la cabeza, ¿no? Por un asunto. Entonces Mark Ruffalo, pues digamos, está en un empujón de la locura o de la depresión por la gran presión que se ejerce sobre él por los corporativos, que en este caso era DuPont en la línea de Teflón. Te cuento porque está en la película, ¿no? Sí, sí. Es y deriva de un caso real, pues, ¿no? Sí, claro. Es importante destacar, decir que es muy importante para el cine cómo descubre el abogado, el personaje de un abogado como un motor narrativo, es decir, como un personaje que representa muchas veces el drama humano. Porque hablábamos del nacimiento del cine y el derecho, pero el abogado se vuelve un personaje importante en el cine, ¿no? Es un personaje que se apega mucho a la narrativa, por ejemplo, del viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell. Joseph Campbell era un mitólogo, investigador muy importante, que hizo el libro El héroe de las mil caras, que es donde se basó George Lucas para hacer la historia de Star Wars. Pero él estudió por mucho tiempo y se fijó que todas las culturas, todos los mitos de las culturas, las religiones, los mitos, tenían muchas cosas en común, ¿no? El viaje del héroe, es decir, el abogado representa este viaje muy bien por ser un abogado, por ejemplo, mundo ordinario, representando casos, por lo regular el abogado no es un gran corporativo, o sea, véanlo en Filadelfia, por ejemplo. Es una de mis películas favoritas. Erin Brockovich, y podemos hablar también Dark Waters, Aguas Oscuras, y en sí, pero yo creo que donde nace esa figura del héroe de la historia, digamos, el viaje del héroe, de esa narrativa tan importante en el cine y muy utilizada, es con Gregory Peck. Uh-huh. Con Matar a un ruiseñor, ¿no? To Kill a Mockingbird, que es un abogado ético, pero no nomás profesionalmente ético, sino moralmente ético. Atticus Finch, claro. ¿no? Y sus hijos, sí. y cómo él es un hombre recto. Le enseña, es una película tan grandiosa esa porque no solamente tiene que ver con la cuestión para la conducta en un juicio, o sea, con los elementos que los abogados tienen que observar, sino que además se preocupa o sea, podemos disociar, pues, ¿no? Porque los abogados muchas veces somos vistos como personas distintas en un tribunal, a diferencia de en tu casa o en la relación con los amigos. Pero ahí Atticus observa una línea muy marcada de que la conducta que él observa, y con la que incluso el valor que él puede encarnar, como el de la perseverancia, porque a pesar de que esté el asunto tan difícil, él dice, aunque no haya esperanza, hay que seguir luchando para que puedas obtener un resultado, aunque a veces no venga ese resultado, muchas veces sí sucede. Entonces, eso es algo que se queda. Pues dices tú, oye, la gran mayoría de los abogados quisieran tener ese empuje, pues, ¿no? Esas ganas de seguir peleando, y en realidad eso es lo que pinta la figura del abogado, pues, ¿no? Por eso lo que comentaba Marco para mí es muy cierto. El abogado por lo general es una persona ordinaria, pues no hay personas ordinarias, extraordinarias, todos somos ordinarios en situaciones extraordinarias. La visión que nosotros tenemos como abogado viene desde Roma con Cicerón, que es el ejemplo que nosotros podríamos tomar como tal del abogado, y desde allá aquel arquetipo precisamente es el que nos va enseñando cuál es la conducta moral que nosotros tenemos que encarnar y que cuando te lo pinta una película te agrada, pues, ¿no? Y lo bonito de esa película, fíjate, a diferencia de la novela, que pues es un bestseller que salió publicado 3 años antes de la película. Ganó el Pulitzer, ¿no? Sí, pues ganó el Pulitzer y otros premios más. La importante de esta película de Robert Mulligan, el director Robert Mulligan, y con Gregory Peck, es cómo es contada. Es decir, no lo trae el libro, pero cómo es contada cinematográficamente desde la altura de los niños,
Si ustedes ven la película Sí. Kill a Mockingbird, Matando a un ruiseñor, la mayoría del tiempo la cámara está desde la estatura de un niño y ve el mundo complicado de los adultos, ¿no? Eso es lo que nos hace sentir, es decir, qué complicado. Y ahí en ese trayecto de lo complicado, ahí salen otros valores, ¿no? Como la compasión, porque los niños nos enseñan a ver el mundo de manera diferente, solo que se nos olvida, ¿no? Sí. Todos seguimos siendo niños, pero se nos olvida que somos niños todavía y entramos al mundo complicado de los adultos. El adultocentrismo. Exactamente. Esa película empieza con una escena muy fuerte donde Atticus mata al perro que tiene rabia. No es propiamente de que tiene relación directa con los hechos que luego se ventilan en el juicio, sino que precisamente trata de desarrollar esa idea sobre que los hijos de Atticus pues ven al papá con esos problemas, ¿no? Que es algo también de lo que hemos comentado, o sea, los niños no pueden comprender cuál es la cantidad de presión que realmente siente su papá por llevar un juicio de ese tipo. Y él tiene que protegerlos al mismo tiempo de que ellos no compartan de ninguna manera la presión que él tiene de la comunidad que lo quiere linchar en algún momento o del propio tribunal. Los ataques que él recibe, como reciben esos ataques todos los abogados que participan en las películas, que tiene mucho que ver con la cuestión del racismo o de la discriminación. Que incluso hay una película biográfica de Thurgood Marshall. ¿Ah, sí? Sí, Okay. que es biografía de él. Y es reciente la película, no recuerdo precisamente el nombre, que tiene que ver cuando él, como asistente de una asociación que defiende a personas de color que no tienen abogados. Entonces lo envían a determinada población y ahí se conecta con un abogado de piel blanca. Y ese abogado, que era un abogado mercantilista que no sabía nada de derecho penal, asiste a Thurgood Marshall en la defensa de una persona que estaba siendo acusada de violación de una mujer, una persona de color. Entonces, siempre un poco la misma temática. Entonces, Thurgood Marshall, con ayuda de una persona, sin la ayuda de esa persona de color blanca, del abogado Thurgood no habría tenido el resultado que tuvo, porque había tanto racismo que a Thurgood no le permitieron litigar en esa corte. Le dijeron, sabes que tú no vas a litigar, y esa persona, desafiando las situaciones que prevalecían en ese entorno, ayuda a Thurgood Marshall y obtienen una sentencia favorable. Casi siempre las películas, giran en torno al héroe, que es el abogado, ¿no? El abogado que se enfrenta al sistema. Claro, el cliente tiene a veces ese protagonismo se comparte con el cliente y con el abogado, pero casi siempre gira en torno al abogado que se para frente al jurado y convence al jurado de que la persona, a pesar de que sí privó de la vida a alguien, un homicidio en primer grado, como lo llaman allá, pues el jurado pues no lo va a condenar. Pero pocas películas giran o ven en torno a otros dos elementos importantes del juicio, que es el juez y el jurado. Y en este caso yo mencionaría, para poner sobre la mesa, una película que tiene que ver sobre el juez, de una película donde salen dos grandes actores, que es Robert Duvall y Robert Downey Jr. Bueno, es una buena película, sí, que bueno, no gira que tanto. Se llama El Juez, ¿no? El juez, sí, el juez, precisamente. Donde el juez es el papá. El juez es el papá. Aunque la historia habla de la difícil relación de padre e hijo, ¿no? Sí. De la vida de un juez. Pero sí, él es juez. Él es que estaba perdiendo sus facultades. Sí, exactamente. Creo que también un poco, ¿no? No, está enfermo, ¿no? De hecho, tenía un detalle. No quiero spoilear, ¿no? Pero ya trae pues sí. Fallece, pues, ¿no? Sí. Fallece y obviamente Robert Downey Jr., pues, aprende, Era ¿no? un abogado aprende muy la historia. exitoso. Sí, exactamente, pero se da cuenta de que más allá del trabajo y el éxito profesional está la familia, pues, y el padre, ¿no? Y la relación conflictiva que tuvieron por mucho tiempo, pero bueno. Sí, porque al final del día, a veces cuando eres juez, puedes dejar de lado las cosas verdaderamente importantes. De hecho, este tema, tomando como sobre la base de la película, ¿no? Me recuerda a un libro de La muerte de Iván Illich,
No sé si- Claro, es un librazo, es uno de los mejores libros de rusos, Tolstoy. Dostoyevsky, No, de Tolstoy. Tolstoy, es de Tolstoy. Tolstoy. Y es un libro muy pequeño también en donde el protagonista es abogado. Ujú. Muy bien. Es un juez que aspira a ser el presidente del tribunal de su región, ahí en Rusia, y que creo que lo logra, pero a un precio muy alto, pues, ¿no? Es decir, se El mete descuido de tanto. su familia. Exactamente, y es una historia negra en cuanto a la drama, pues, rusa. La novela rusa está muy dura, donde Muy trágica. Él, ya casi perdiendo todas sus facultades, observa que su esposa se enamora de un amigo, ¿no? De un compadre, porque él ya no puede responder a los estímulos que su enfermedad lo ha ido degenerando. Pero todo pasó de una situación que existencialmente le puede pasar a cualquiera. Fue un simple accidente queriendo poner una cortina y se cae. Ah, sí. Entonces, uno puede decir, oye, qué absurdo, pero la vida así es, pues, ¿no? La vida es contingente, puede suceder cualquier cosa en cualquier momento y el drama precisamente de esa contingencia tiene una consecuencia de ese tipo. Cualquier persona puede estar expuesta a sufrir una situación de ese tipo, ¿no? Pero es un libro muy pequeño, pero es uno de los libros más famosos de León Tolstoy, junto con La Guerra y la Paz y Ana Karenina, sin duda. Ahora, yo creo que merece también una atención especial. No era propiamente la invitación a comentarlo porque era cine, pero también esto ha crecido tanto que se ha ido a la pantalla pequeña, ¿no? A la pantalla chica. Así que podemos también hacer mención de algunas series que recuerden Las ustedes que tienen, ¿no?, que ver con el cine, que de una u otra forma desarrollan mucho más los personajes. Una serie tiene esas ventajas, unas bondades, donde tú puedes compenetrarte de forma más profunda e inmanente con ese personaje que tú deseas ser, pero que nunca vas a poder ser. Ya sea el abogado exitoso que litiga en las cortes de Nueva York, o el dueño de la empresa, del corporativo, o bien incluso la víctima, porque tú también puedes elegir con quién te vas a intercambiar roles. Puedes tú ser victimizable, entonces yo quiero ser la víctima en este momento, y si la víctima gana el juicio, pues yo también gané. Es la maravilla del cine, ¿no? Pero hay series que te hacen un buen papel. ¿No? Me tocó estar en alguna ocasión en mi tiempo como litigante, litigar contra unos jóvenes. Y recuerdo que ellos bromeaban y se estaban diciendo que eran los abogados de una serie que después, que eran los abogados de Suits, uno que fue muy famosa hace una década y media, pues, ¿no? Entonces, que todavía ahí anda circulando. Lo que pasa que ahí pintan al abogado de una manera tal que pues que excede, ¿no? un poco la realidad. Pues hay una serie que incluso junto con ella que se llama A Good Wife, que también se trata de una abogada. Boston Legal, por ejemplo. Boston Legal que era más de litigios. James Spader, sí, claro, que fue muy famosa. Fue muy famosa. Todo el mundo habla de Boston Legal como que probablemente sea la mejor serie tratándose de abogado, más cuestiones de litigio corporativo. Siempre he tenido la duda, así como los médicos, si realmente disfrutan los abogados creo las películas, porque muchas veces les da cringe, ¿no? Así decís, es que eso no es cierto, eso no es. Cuando son expertos en la materia. Pregunta. Puede ser, pero mira, por ejemplo, una película que a mí me encantó y tiene una narrativa muy sencilla y es muy comercial, pero me gustó. Fue la película de Fracture, que aquí se tituló Un crimen perfecto, con Anthony Hopkins ¿cómo se llama? Ryan Gosling, ¿no? Y Ryan Gosling, en donde Ryan Gosling muy joven. Joven, sí. Sí, muy joven, muy exitoso y que siempre ganaba. Entonces, Anthony Hopkins, un tipo muy inteligente, comete un intento de homicidio. Es un genio, ¿no? Lo pintan como un genio. Sí, lo pintan como un genio. Cerebralmente era un genio. Entonces, él intenta un homicidio, pero incluso sabe dónde dar el balazo para tener una consecuencia física en la que la mujer no muere. Y él era un fiscal adjunto, Ryan Gosling, y dice, no, pues está todo probado, aquí está todo. Y cae en la maquinación. Pero Anthony Hopkins lo ve tan arrogante que incluso lo reta en la audiencia en donde es sobre la presunción de inocencia, ¿no?
O sea, porque No, él planea todo eso, pero sí. se tiene que comprobar que es culpable, ¿no? Claro. Bueno, pero la presunción, pero es más allá de la presunción de inocencia, tiene que ver con el non bis in idem, ¿no? Con el no poder ser juzgado. Ese fue el tema con el que se decide la película, pero tiene mucho que ver con la arrogancia como que se manejó Ryan Gosling y en la película Will, porque me acuerdo el le exitoso decían, ¿no? abogado joven. Y que hay escenas que son emblemáticas, que le dicen, no, pues yo desde niño revisaba cientos de huevos para encontrarle una imperfección, dice. Y como diciéndole, y a ti ya te revisé, y ya te encontré, y lo prepara y le produce mucha frustración. Pero es una excelente película porque termina, también tiene un hollywoodesco, por cierto. El abogado y su ego. Sí, me recuerda claro, a esa otra película de un joven abogado exitoso que nunca pierde un asunto. Aunque sí hay escenas de juicios, el trama más bien funciona en términos de la psicología, de la relación de padre e hijo, pero también de cómo el abogado se autoconcibe erróneamente como algo que no es, que es el abogado del diablo. Claro. Sí, ¿no? Yo creo que no es, ese es más entretenimiento, ¿no? Sí, que realmente cuestiones legales, ¿no? Pero porque, la verdad, pues, el tema de la ética, pues, bueno, sí, claro, pues, pero la verdad es que sí pinta una figura del abogado, claro que la pinta. Sí, debe haber gente que tiene, hay una escena bien interesante. ¿no? Esos delirios, ¿no? Sí, delirios de poder. Debe haber abogados o firmas que tienen esos delirios de poder que se acercan mucho a esa película, ¿no? Sí, o la idea, la creencia de que necesariamente el adjetivo de ser el mejor, que yo creo que no debe de abordarse de esa manera porque las circunstancias de los juicios todas son distintas. Difícilmente puedas decir de forma correcta, este abogado es mejor que aquel. Así, yo creo que hay abogados que preparan sus casos. Y que no hay un abogado que gane todos los asuntos. No, pero ahí trata mucho de eso, de existe, los pecados, ¿no? Y de la... Cuando eres joven, Ken Reeves, ¿no? El abogado del sur. La vanidad. Sí. La vanidad, pues, es el pecado favorito del que dice, ¿no? El demonio. Va a haber una separación entre lo que es funcional en un juicio real y lo que es apegado a Hollywood, aunque al final del día la forma nos lleva a donde mismo, ¿no? En el mundo, aquí en México, no usamos jurado. Ese es un tema que anda por ahí, siempre ha estado el fantasma del jurado, porque en Estados Unidos, si bien es cierto se usa poco, todavía hay estados que utilizan mucho el jurado, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí en México el abogado debe de convencer al juez, ¿no? Y un juez pues es muy diferente a un jurado. El jurado descansa sobre el hecho de que tú debes ser juzgado por tus iguales. Ese es un principio muy interesante, muy propio de los pueblos ahí de Europa occidental. Es el sistema anglosajón, ¿no? Sí, el sistema inglés, sistema irlandés, sistema escocés, ¿no? De justicia. Exactamente. Nosotros usamos jueces, pero el jurado es un elemento indispensable para darle trama a las películas de este tipo. Y de hecho hay una película que se llama El Jurado. Sí. ¿Me entiendes? Que se trata precisamente del drama que Demi Moore, ¿no? Demi Moore, creo que sí, El Jurado. Sí, y hay otra incluso en donde sale este joven, y no recuerdo su nombre, pero también tenía que ver con cómo el jurado sabotea a los abogados corporativistas. Hay una película, La Firma, que no se me hace muy buena película de abogados. Con Tom Cruise. Que es Tom Cruise, sale Jim Hackman y no se me hace, digo, yo no soy abogado, pero se me hace muy... Pero sí fue muy aplaudida esa película. No, que la firma de abogados eran gángsters y bueno. No, sí. Que también hay algo de realidad en eso, aunque se le dan color, pues, ¿no? Se le da color para que sea una narrativa funcional y que pueda hacer atractiva a la gente. Pero yo siempre tuve la duda, y he visto que ustedes dos son abogados, la película de Los Intocables, ¿no? Que habla también de los jurados. Eso de cambiar el jurado a medio juicio no existe, ¿no? No es posible. No es que exista. Lo que pasa que incluso aquí existe una figura que es procesal donde recusas, donde tú dices esa persona no es apta para estar en el juicio porque tiene un conflicto de interés. O sea, es normal. Y se puede dar en cualquier parte en donde alguien tenga una intervención para decidir un punto. O sea, hay que recordar que el cine va a utilizar los elementos para explotarlos de manera dramática, narrativa, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de un cine en donde intervenga un jurado que haya sido tan famoso como la película de My Cousin Vinny.
Mi primo Vini. En Ah, donde sí. Es una comedia. No, Pero es muy buena. pero Es- tiene es que buena ver con un comedia. juicio y es enteramente Joe en el Pesci, juicio sí, que al Joe final se Pesci. decide por una cuestión pericial, en la que él aporta la pericial de su novia, en donde ella era una experta en cuestiones de carros. automovilísticas, sí. Sí, sí. Entonces, pero está muy bien manejada. De hecho, esa película estuvo nominada al Oscar. Sí. Entonces, ella creo que gana el Oscar. Ella gana el Oscar. Ella gana el Es Oscar un momento por- polémico, supuestamente, cuando... ¿se acuerdan del actor ¿cómo se llama? Aunque usted no lo crea, fue el que le dio el Oscar, ¿te acuerdas? Anunció el Oscar de que se lo gana la actriz de mi primo Sí, Vini, sí. que se sorprendió, ¿no? No sé si recuerden, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del actor de Aunque usted no lo crea. El de La Ripley. serie que había, de Ripley. de Ripley, ¿no? De Ripley, que usted ¿no? no lo crea. Sí. Era un actor muy famoso. Ay, se me olvidó, la verdad. Ah. Y él fue el que da a conocer la mejor actriz y sale ella. Marisa Tomei, ¿no? Marisa Tomei. Tomei, que era un encanto que después de ahí se perdió un poco, ¿no? Sí, sí. Hasta que ya salió en una película que no es de abogados, pero aquí a mí me gustó mucho, que se llama El Luchador. Con No, Mickey es Rourke, que fue un No, peliculón. No, lo hay que hacer. Ah, sí. algo de Sí, mejores no, es películas. que esa película de Muy buena. Luchador... Se la robaron, a Mickey Rourke, se la robaron. Sí, claro. Él merecía Claro. es un gran drama, ¿eh? Sí, Ay, claro. es un gran drama. Y yo creo que gana Sean Penn ese año. Por Milk, yo me acuerdo. Sí, Milk. Por Milk. También, Sí. que también está No, buena, se la pero sí robaron. era Que está mejor. bueno, pero no. No, se la robaron. Y una película que... Sean Penn siempre ha sido consentido de la academia, ¿no? Pero bueno. Es como el cierro chico, paréntesis. el chico rebelde. Ya ven Sí. lo que pasó con Una guerra tras otra. Sí. Que se ganó el Oscar y no estuvo ahí. Sí, Y no estuvo el... no nuevamente estuvo- le hizo un desaire desaire. a la Desaire. industria, ¿no? Ujú. Al no presentarse. Y él después salió que le regalaba el Oscar al presidente de Ucrania, ¿no? Ah. Sí, ya, no. Hay Es otro una- tema, ¿no? Otro Eh, tema polémico. No, es que esto da para mucho, ¿no? Pero hablando del jurado, yo creo que el jurado cumple una función importante porque a veces el villano o el héroe no es el abogado ni el juez, es el jurado. Es un miembro del jurado. Alguien que tú sabes que dentro del jurado como que existe una dinámica donde encuentran un líder moral. Siempre va a haber alguien que representa Que al tenga jurado más y peso. que es Como la en persona todos los que sigue. colegios, Como 12 hombres Así sin es. piedad. Sí. Entonces, El jurado si ese número 8. jurado que al principio tiene la cara dura, que hace gestos cuando el abogado de la defensa del acusado habla y que tú sabes, no, ya nos viste como... De hecho, en las retroalimentaciones, después de cada escena de juicio, los abogados están diciendo, el jurado no está jalando con nosotros, necesitamos traernos a ese testigo, vas a tener que subir a declarar porque el jurado le está creyendo a la fiscalía. Es que el jurado recibe a veces menos importancia de la que realmente tiene, y sí tiene mucha importancia. Hay una serie, para digamos cerrar el tema de las series, nueva, muy nueva, de hecho se encuentra en la plataforma de Netflix en este momento, que se llama Amor y Muerte, donde sale esta chica Olsen, que es una ciudadana norteamericana promedio de los años 80, que tiene un romance con un sujeto, y la esposa del sujeto enfrenta a esta Olsen, y se agarran con un hacha. Entonces ella descarga diferentes hachazos En a la todas partes víctima del cuerpo. y la llevan a juicio, y finalmente sale el jurado, por el excelente papel que es el abogado, ¿no? Logran demostrar que pues esta otra persona la iba a matar si ella no la mataba a ella a su vez. Por tanto, Es defensa. Es defensa. Es defensa. Se acreditó la defensa y sale no culpable. Entonces el jurado en la serie, que es una serie corta de 4 o 5 capítulos, ampliamente recomendada, tiene un papel importante porque al principio pareciese que la van a encerrar de por vida, ¿no? Si no es que hay pena de muerte en alguna posibilidad ahí cerca, sino que el mismo jurado entiende la dinámica y la absuelven. Es un reflejo de la sociedad norteamericana de los años 80. Es una producción nueva, bastante bien elaborada, muy buena fotografía, tiene muy buena producción, tiene muy buen vestuario. Yo creo que ahí esta chica también es una persona a la que la academia protege, ¿no? Los Olsen siempre han sido personas así, que tienen un buen estima la academia, y por eso generan una muy buena serie, ¿no? Y ya por último, porque es el cine más famoso, yo creo, las series son las más famosas, las que hablan de derecho criminal, que es lo que le fascina a los norteamericanos. Sí. Está la serie de Monsters,
de claro, estos dos chicos, sí, claro. donde sale Bardem, Javier Bardem. Sí, claro. ¿No lo has sí. visto, Marco? ¿No te ha tocado? No lo he visto. Ah, también vale la pena. Sé que existe, pero todavía No, lo he sí, visto. está todo. Creo que la número 1 que está rankeada. Pero ya incluso había una serie, lo que lo habíamos comentado, de donde sale el asunto de O.J. Simpson, pues, ¿no? Ah, claro. La serie de American Crime. Digo que la que he visto que está mejor rankeada. Muy buen actor, es... el abogado afroamericano. Abogado color. que se pone el guante, ¿no? Dice, si no entra, no es culpable, dice. Y intenta ponerse a O.J. Simpson el guante y no le queda pues, el guante. No, pero yo creo que todos los que vimos la serie, la verdad, bueno, no me voy a aventurar a decir todos, pero quienes la vimos decimos, sí era culpable. O sea, la verdad es que sí era culpable. No, es que Johnny Cochran es un trabajo excepcional, pero ahí se ve cómo se hace ese trabajo. Respeta muy puntualmente el guión. Y pudiera ser el fenómeno ese donde la gente, o sea, hay artistas, hay deidades, ¿no? Que son enjuiciadas. Claro. Y se les perdona. O como el juicio pues el juicio de Johnny Depp. Por ejemplo, que también fue muy... Que generó mucho debate. Sí, claro, pero... Hubo una polarización, ¿no? Aunque del no público. No se sabe si va a ser correcto decir que la gran mayoría estaba con Johnny Depp. Pues no. Bueno. Ajá, quién sabe, ¿no? Sí. Eso es que decirlo, ¿no? Ahí pesa trayectoria, carisma, gustos personales. Es que O.J. Simpson tenía todo eso, pues, o sea, era un héroe. Claro, pero... Era el héroe de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Hizo cine. ¿Se acuerdan la película con el actor, comediante canadiense Leslie Nielsen, ¿no? Ah, sí, cómo hizo un policía y medio, un policía y 3 cuartos, o sea, salió, ¿no? No era actor, pero muy buena comedia. Pero la verdad es que sí, involucrar fue un asunto, es más, pues ya incluso hasta las propias audiencias reales circularon como tal, como serie, obviamente privadas, ¿no? Del aspecto dramático de la cuestión de la persecución y todo lo que se vivió con el juez, incluso que estaba siendo recusado y todo está muy bien. Esa serie uno la puede volver a ver y ver. Yo pienso que nos falta mencionar a Better Call Saul. Ah, sí. No, ese es como el abogado Guaraches, ¿no? Como el abogado. Sí, claro. Región 1, ¿no? Porque sí, que obviamente es una... ¿Cómo se le llama en el cine? Es una historia alterna, obviamente el gran éxito que tuvo Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Con Breaking Bad, el gran éxito, es un spin-off, ¿no? Pero tiene mucho éxito. Hay gente que dice que está mejor o que se iguala, ¿no? Saúl, porque es un gran actor, Bob Odenkirk es el actor. Lo hace muy bien y es un personaje que le compite, ¿no? Narrativamente, incluso con el carisma y su capacidad actoral en Breaking Bad, el abogado. Abogado. Parecía que no se podía mejorar Breaking Bad. De hecho, este actor que hace Breaking Bad, ¿cuál es su nombre? Bob Odenkirk. Ah, bueno, él tiene una serie también que se llama Joanna. Okay. Su señoría, en donde él se ve en el dilema de tratar de esconder un crimen de su hijo. Es una excelente serie, ¿eh? Es una excelente serie, está muy bien hecha y te atrapa. Te atrapa que su hijo, por accidente, atropella al hijo de un narcotraficante, de un mafioso. Entonces, creo que es Bryan Cranston, ¿verdad? Bryan Cranston, no es Bowen. Creo que es Bryan Cranston. No es el actor, no tengo el nombre. Creo que es Bryan Cranston. No, el actor de Breaking Bad, no de Better Call Saul. Sí. Bryan Cranston sacó una serie. Sí, ese es de Joanna. De hace unos años, ¿no? Unos 3, 4 años. Sí, pero hubo segunda temporada. Pues, sí. ¿no? Entonces está muy bien esa. Y por último, podemos dejar de lado los documentales. Hay un documental de Netflix también muy bueno. No sé si ya y mexicanos, presunto culpable. Por ejemplo. Presunto culpable. ¿No? Y el último que hubo. ¿Mexicano? Sí. Recuerdo uno, le llamaban El Túnel. Es un documental también que tiene que ver con la justicia. Pero hay que los comentaba es muy bueno porque tiene muchas horas de filme real. Duda razonable. Duda razonable. Bueno. También. Es cierto. No, último les decía, es Staircase, el caso de la escalera. Ah, ok. Ese documental también está muy bien hecho. Me lo recomendó hace algunos años una compañera ex juez.
me dijo, está este documental en Netflix y vale la pena porque habla de unos videos que son muy antiguos y después pasa cierto tiempo en la cárcel y se retoma el documental ya como 10 o 15 años después. Entonces en realidad estamos hablando de una ventana temporal de 30 años donde al final sale inocente la persona que había sido acusada de matar a su esposa, arrojarla por las escaleras y era una familia poderosa económicamente en Estados Unidos. Bueno, y junto con eso, pues el caso famoso de Brian Banks. Cuando vas, por ejemplo, a mí me tocó ir a un curso en juicios orales en la Universidad de San Diego. Uh-huh. Y ahí estaba este abogado, ay, se me olvidó el nombre, que ellos asesoraban en Innocent Project, algo así se llamaba. Sí. Entonces hicieron una película sobre el jugador de fútbol americano Brian Banks, a quienes lo habían declarado culpable sin haber tenido pruebas y hay una película de él, incluso se proyectó en Netflix. Entonces ese es un tema obligadísimo también para cine de abogados, junto con el que comentaba de Denzel Washington, de Roman J. Israel, que para mí no es una película muy vistosa, es una película muy densa. Muy probablemente a las personas que no sean abogados no les vaya a gustar, pero quienes son abogados y quienes son abogado alumnos, que tiene como Asperger o algo así. Sí, que se le muere el socio. Se le muere el socio y lo absorbe un corporativo de abogados, un tanto más... Que es un actor muy versátil, ¿no? Sale en esa película como abogado. Creo que también es el abogado de Tom Hanks, ¿no? En Filadelfia. Sí, es Denzel Washington. Denzel Washington. Entonces, es Denzel Washington. Pero el tema que plantea esa película es un tema que es tan actual en la situación en México con el sistema de justicia penal, que los abogados van a en cuanto lo vean, lo van a poder advertir. Es un tema que es actual y que lo podrían incluso postular, Es un tema que podría postular. Es que merece un podcast aparte el cine de abogados de justicia en México, porque es un storytelling diferente. es un storytelling diferente, porque el sistema de justicia anglosajón y el sistema de justicia americano... No, pero ya somos parecidos. Se acercó hace unos años para acá. Tan es así que ¿Pero el siglo XX? Bueno, no. Siglo XX, la sátira yo creo que es lo que más nos acercaba al sistema de justicia mexicano. No sé si vieron, ahí está el detalle. Jurado, ahí está el detalle con Cantinflas. Claro. No, hombre, la sátira es el género de cine que nos acercaba. Sí, claro, ahí está el detalle con Cantinflas, ¿no? No, porque él destruye la lógica de la argumentación del abogado. Pues la hace pedazos, Cantinflas, de manera... Sí. Es una película de 1942, yo creo. 41, sí. Pero hay antecedentes de jurado en México, ¿no? Después que se suspendieron. Hay un libro que registra este acontecimiento por allá en 1920 más o menos, el jurado hechizado, de la historia de María Teresa Landa, una muchacha que compitió para ser belleza nacional y ganó. Entonces ella se da cuenta, creo que lo han llevado a la pantalla con otros nombres o han hecho versiones de la historia. Ella descarga su revólver, el revólver de su esposo, porque se da cuenta de que le engañaba. Entonces es llevada a juicio en México, en la Ciudad de México, y hay grandes abogados que intervienen en el proceso, tanto de la fiscalía como para defenderla a ella, y el jurado la absuelve. Por eso le llaman el jurado hechizado. Y es una historia real que queda en los registros, que se utiliza también para las escuelas de derecho, porque nos habla de cómo es un argumento que tienen para decir no debemos tener en México jurado. En México el jurado está prohibido porque no tenemos la capacidad de ser un buen jurado. Y el ejemplo histórico que tenemos es ese, y se remiten al libro, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he pensado que un jurado no sería tan mala idea. Pero hay gente que cuando comentas eso, se te echan encima, ¿no? Por decir, yo la verdad... A mí por inseguridad se me hace un poquito... Yo también. La corrupción, ¿no? No, lo que pasa es que hoy investigaciones ya hablan mucho de cómo los sesgos incluso se hacen más fuertes cuando a pesar de que te puedan dar una evidencia de que tú estás equivocado, el cerebro trabaja de manera que pretende reforzar la idea. Y por eso se descalifica mucho el colegio. Tan es así que aquí tenemos una frase de que si quieres que algo no funcione o algo no camine, pero uno tiene que ser mesurado en cuanto al juzgar necesariamente la situación, no para justificarla, sino para entender
porque de ninguna manera se puede justificar. Pero tenemos que comprender que es nuestra sociedad la que produce eso. O sea, y difícilmente nosotros podríamos tomar una decisión para empeorar una cuestión, una situación en relación con los jóvenes. Porque al final de cuentas hemos decidido establecer una barrera para decir a estos jóvenes mayores, porque un niño de 18 años no deja de ser un joven, mayores merecen una pena, que hoy la cambiamos para decir hoy son medidas para reinsertarlos en la sociedad para lograr, y a otros jóvenes que por delitos, por más horrendos que sean, decimos hoy merecían un castigo. O sea, la sociedad siempre va a responder en ese tono. Merecen un castigo. Es horrendo, pero por desgracia es lo que produce nuestra sociedad. Eso es una producción de nuestra sociedad. Yo preguntaría para concluir la charla, muy amena, estoy muy agradecido por ambos. Ha sido al contrario contigo. Yo les preguntaría, a manera de conclusión, si consideran que el cine de abogados, el cine legal, es importante, si tiene, o cuál sería su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera con el cine de juicios, con el cine de abogados? Si es importante para cualquier persona que no sea abogado y por qué, ¿no? Como tratando de ensamblar todo lo que hemos comentado por medio de un mensaje para despedirnos y dar una conclusión sobre el tema. ¿Qué opinas, Marco? Pues mira, yo recomiendo a la gente, ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, que es un dilema que se nos plantea a muchas profesiones, ¿no? Un dilema tal vez moral y ético. Hay una película que se llama Justicia Artificial, es de 2024, es una película española. No salen así de entrada actores que la gente pueda conocer, pero recomiendo que la vean, ¿no? Y hay otra película que se llama Mercy, es un thriller futurista, ¿no? Y que sale Chris Pratt. Chris Pratt es conocido, ¿no? Y es del 2026, de hecho no tarda en llegar, y habla de la inteligencia artificial, ¿no? El papel que pudiera tener. Ya sabes que la ciencia ficción habla de un mundo distópico posible, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces yo le recomiendo. Sí, bueno, yo la verdad digo que la gente debe de acercarse a las películas, y no solo la ficción, ¿no? La ficción con las narrativas, porque muchas veces digo, yo te recomiendo esta historia, pero yo no sé de derecho y a lo mejor hasta la malinformo, ¿no? Uh-huh. Pero que vea la importancia que es el sistema judicial, la importancia en la sociedad de los abogados, de un juicio, de la justicia, pero también hay muchos documentales que se acerquen a los documentales, porque los documentales obviamente les ofrecen elementos más racionales, más importantes, porque México sufre mucho de eso, le encantan mucho las películas, le encanta mucho Hollywood, las plataformas, pero la tradición de los documentales sí parece en ocasiones que agarra cierto auge otra vez, pero siempre es marginal, ¿no? Siempre es marginal. Pero no nomás hay documentales largos, también hay medios documentales y documentales cortos. Por ejemplo, una película que quisiera aportar yo que la gente la viera, y no nomás es para abogados, es La Pasión de Juana de Arco. La Pasión de Juana de Arco es del cine mudo de 1929, que está recreado en los documentos del juicio procesal que tuvo este personaje histórico para Francia, y que están y eso es dentro del marco de la Guerra de los 100 años. Sí, exactamente, pero cómo, haz de cuenta, el juicio que le hicieron los ingleses fue simplemente un teatro, ¿no? Obviamente, porque lo que querían era matarla, porque era una guerra geopolítica entre lo que era Inglaterra y Francia en esos momentos, ¿no? Entonces, hay ciertas películas, obviamente, que se acerquen al cine, por favor, que el cine es un medio de comunicación también, es un medio de expresión que te transmite ideas, pensamientos, obviamente, te transmite emociones, pero también te transmite información importante, ¿no? Que nos pueda hacer reflexionar, obviamente, y tomar las mejores decisiones, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido un acercamiento con el cine y dice, oye, ¿cómo cambió mi vida a partir de esto? O sea, ¿cómo entendí ciertos temas? Por ejemplo, el racismo, hemos hablado mucho, el inicio del racismo. Hemos hablado de la discriminación con Filadelfia, cómo estas películas en su momento fueron tema de debate en las mesas, en las mesas de comida de muchas personas. Así es importante el cine, es muy poderoso
es un elemento importante de cambio, ¿no? Muchas gracias, Marco. Darbe. No, fíjate que obviamente yo como abogado yo estaría encantado siempre por el cine que en el que se plantea un debate, un conflicto entre valores y hay que decidir sobre ellos ambientada mediante la conducta de una persona. Pero yo creo que hemos visto películas en la que periodistas también, a mí me fascinó The Insider, de Russell Crowe y de Al Pacino. Esa fue una película tremenda que a mí me encantó. No era propiamente de un abogado, pero sí tenía que ver con la actividad de un periodista. Yo creo que las películas en las que se plantea un personaje con un carácter, una personalidad fuerte, en la que atraviesa determinada situación, en la que decide, digamos que se encuentra en la coyuntura de su vida, pues, ¿no? En la que tal vez tomar una decisión determina muchas cosas, nos hace ser empáticos con eso y nos hace incluso visualizar aspectos de nuestra propia vida, porque la verdad es que, como dicen, ¿no? Si llevas al cine la historia de cualquier ser humano, pues puede ser un peliculón, pues, ¿no? Entonces creo que no necesariamente tendría que ser como de abogados, aunque hay mucho que aprender en nuestra materia. A los jóvenes, las jóvenes que gustan de ella, pues creo que hemos mencionado muchas de las películas, pero igual que como dice Marco, comparto la idea, debemos acercarnos al cine, debemos acercarnos a la literatura, debemos acercarnos a todas aquellas actividades que de una u otra manera nos ayudan a mejorar nuestro tránsito por aquí. Muy bien. Pues yo no puedo agregar mucho, solamente comentar que para mí es importante el cine de este género, que es, como decías en alguna ocasión que comentábamos esto, Marco, es casi un género por sí mismo, ¿no? Como el terror, como el drama, sí. El cine de abogados es punto y aparte. Yo creo que la magia de esto nos corre por varias vías. Una es que nos permite convertirnos en esa persona que no podemos ser. Ese es el cine, ¿no? Cuando tú tienes un villano con el que empatizas porque hay Darth algo Vader, de él, Darth Vader, o el propio Marlon Brando como Vito Corleone, ¿no? O sea, que es una historia de justicia, al final del día sí. Es una historia de justicia, de hecho, justicia alternativa, ¿eh? Sí. No, y la escena actualmente no estarían muy de acuerdo con esos medios alternativos de solución. No, aunque sí, hay en la escena de la película, la 2, donde viene el primo de Mike Pentangeli, el hermano de Mike Pentangeli, ¿no? Y el solo hecho de verlo ahí hace que Mike se quede callado y se eche la culpa. Que eso ya ha ocurrido en otras películas, ¿no? Donde uno se echa la culpa y dice, oye, tienes una declaración jurada que tú me estás diciendo que él es el capo. Sí. ¿Qué película también acabo de ver recientemente donde sucede exactamente lo mismo? Que es el argumento que se maneja en El Padrino 2, ¿no? Uh-huh. Se las debo. Pero bueno, el tema es el argumento es en sí ese. El cine nos permite convertirnos en esas personas que nunca vamos a ser. No podemos ser, pero por un momento, por 180 minutos, tenemos la magia de meternos en ese mundo, sí. Y formar parte de ese mundo y salir ilesos, ¿no? Sí, eso claro. Sin tener que pasar una cadena perpetua, sin tener que tener esa presión de los clientes, de la familia, de la persona que está representando, del propio jurado, del propio juez que está encima de ti, del sistema de justicia como tal. Eso es lo que podemos compartir y es una manera en que la gente puede entender un poquito de lo que es esto del derecho, ¿no? Es cierto, hollywoodesco o no, pero sí hay temas que son comunes tanto en México como en Estados Unidos. Y esa es la magia que yo les invitaría a las personas que nos escuchan, decir, no le he puesto mucha atención al cine de abogados, no me llama la atención, se me hace que son tediosas las historias, se me hace que son largas, ¿no? Realmente te atrapan cuando les das la oportunidad de hacer eso. Entonces, pues hay que ver cine para abogados y abogadas y para no abogados también, porque es para todos. Están totalmente invitados a esa maravillosa experiencia y pues con esto nos retiramos agradeciéndoles muchísimas gracias. Su presencia. Muchísimas gracias. Contrario. La verdad fue un gustazo. Estamos pendientes y nos vemos en la próxima sesión. Por supuesto que sí. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.